Muy bien, Pablo en Atenas es concretamente el título, ¿no?, que le he querido dar a esta reflexión. Ya sabéis que Pablo, según nos ha leído Clara, pues estaba en Atenas y concretamente en un lugar muy concreto de Atenas, ¿no?, en el Areópago, que era el centro del pensamiento, ¿no?, del momento. Incluso a día de hoy se conserva esta imagen, ¿no?, de lo que suponía el Areópago de Atenas, ¿no?, en la cultura y en el momento. Y os ponía un subtítulo: Fe sin superioridad, el escándalo del respeto. Como siempre, espero irme haciendo entender con estos títulos que a veces me busco, ¿vale? Y conforme voy desarrollando mi reflexión, pues espero que le encontréis un sentido. Y como siempre digo, pues espero sobre todo que mi reflexión os ayude a hacer la vuestra propia, que en definitiva es de lo que se trata. Es probable que si hemos leído sobre este texto o hemos escuchado otras predicaciones al respecto de este texto, pues incluso nos hayamos sentido abrumados por la cantidad de cuestiones complejas que implica la interpretación de este pasaje, ¿no? Porque, bueno, ya podríamos entrar en la ambigüedad que supondría si nos acercásemos a rascar en ese aspecto el hecho de que Pablo fuese llevado al Areópago. Estamos hablando del centro de la cultura griega y, como sabéis, Pablo era judío, así que llega hasta allí y de la manera en la cual llega, ¿no? También los antiguos estereotipos de Atenas en general, ¿no? Epicúreos, estoicos en particular, que están presentes en este diálogo que Pablo está sosteniendo en este encuentro cultural que Pablo está protagonizando. También los indicios de la caracterización de Pablo que se hacen eco de la de Sócrates, que también está en ese trasfondo. La forma en que funcionaba el politeísmo en el mundo mediterráneo antiguo, también lo hemos de alguna manera vislumbrado en el texto, ¿no? El uso de Lucas de los conceptos filosóficos, de las jergas, de las citas de la época, incluso cita literalmente a un poeta, ¿no?, del momento. La relación del enfoque de Pablo, en este caso, con la presentación que el Pablo histórico hace en alguna de sus cartas, ¿no? Hay una gran cantidad de reflexión en torno a lo que Pablo escribió en sus cartas, ¿no? Y este discurso que de alguna manera es Lucas quien está recogiendo y lo pone en boca de Pablo aquí, ¿no? Por lo tanto, como digo, la verdad es que la reflexión es abundante, es larga, pero nosotros, en esta mañana, yo os quiero proponer que nos acerquemos a esta reflexión un poco desde el diálogo de la Iglesia con la sociedad, igual que en este momento pues Pablo también intentó dialogar, ¿no?, con la cultura de su tiempo y hacer realmente palpable el mensaje del Evangelio para esa sociedad, comprensible para esa sociedad y de alguna manera también transformador, positivo para esa sociedad griega que era ajena por completo al mensaje de ese Dios del que hablaba Pablo y de todo lo que tenía detrás, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría que de alguna manera enfocásemos esta reflexión desde este contexto, ¿no? Desde, bueno, una congregación que vive en Barcelona en el siglo XXI, en nuestra realidad contemporánea, ¿no? ¿Qué podríamos aprender de Pablo a la hora de transmitir el Evangelio con las personas que nos rodean, ¿no? Al igual que Pablo, ¿no?, lo hizo en un contexto cultural completamente ajeno para él en ese momento en el Areópago, ¿no? ¿De qué podríamos aprender como Iglesia de todo ello, ¿no? Y creo que hay algunas cosas interesantes, al menos para mí, que espero que también le podáis dar una vuelta y lo podáis sopesar también para vuestras realidades como seguidores y seguidoras de Jesús y también como miembros de una comunidad que también intenta hacer presente, ¿no?, el Evangelio en esta Barcelona del siglo XXI. Así que os quiero compartir, si podemos pasar adelante la diapositiva, yo os quiero compartir esta idea, ¿no?, en este acercamiento del discurso de Pablo como una invitación a la manera en la que la Iglesia contemporánea puede interactuar con la sociedad, ¿de acuerdo? Este es un poco el objetivo que me gustaría, o al menos las ideas con las que me gustaría pues, compartir con vosotros. Si pasamos la diapositiva, os voy a compartir estas tres ideas en general, ¿vale? La primera quizás es que cómo Pablo logra conectar y conecta sin confrontar. Conecta sin confrontar. Y a mí me parece muy interesante cómo Pablo enfoca ese encuentro con la Grecia de la época, ¿no? Pablo saluda a la audiencia ateniense y reconoce su religiosidad. Es lo primero que dice el texto. Veo que sois muy religiosos, ¿no? A mí me parece que esta sociedad quizás no es muy religiosa,
pero quizás sí que podría decir que es espiritual, porque yo por lo menos como pastor experimento muchas veces este hecho de personas que vienen a hablarme de espiritualidad, ¿no? De diferentes espiritualidades, ¿no? De diferentes maneras de acercarse a Dios. Incluso algunas personas que han venido a esta comunidad y que se han quedado han venido de esta manera, ¿no? Buscando a Dios en algún tipo de espiritualidad pues, propia de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que este elogio que hace Pablo puede generar una reacción positiva, y generó, de hecho, una reacción positiva delante de la audiencia con la que estaba interactuando, ¿no? Porque, claro, logró establecer una conexión con ellos. Planteó a raíz de esto sus visiones, ¿no? Y va a desafiar su cosmovisión de la religión. Va a argumentar a partir de aquí. Quizás nosotros tendríamos que hacer nuestro salto, como digo, ¿no? A saber exponer la propuesta, la espiritualidad, ¿no? a la que nos invita el Cristo, ¿no? En medio de nuestra sociedad. Una espiritualidad que probablemente no es obviamente huidiza ni evasiva, ¿no? No es esa espiritualidad abstracta, sino que es una espiritualidad que se encarna en la realidad de la sociedad, ¿no? La cuestión es que las distintas presentaciones del Evangelio que Pablo hizo en estos contextos tan diferentes muestra que, en definitiva, el anuncio cristiano, el anuncio de la Iglesia, el anuncio de cada uno de los seguidores y seguidoras de Jesús requiere de una profunda atención a las personas y a la cultura. Pablo busca, en primer lugar, comprender. Me encanta la expresión del texto, ¿no? Se dio un paseo por allí, ¿no? Antes de hablar, ¿no? Dicen que antes de hablar conviene escuchar, ¿no? Antes de hablar conviene observar. ¿Dónde está la gente? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? En vez de entrar, ¿no? Tú con tu discurso del cual te sientes quizás muy orgulloso, ¿no? Pero me encanta esa manera que tiene el texto de plantearlo, ¿no? Pablo, antes de todo, se pasea, mira, observa, interactúa con esa cultura. Y después de buscar comprender, encuentra puntos en común y genera aprecio por quienes lo escuchan y adapta su lenguaje y su manera de comunicar para poder argumentar sobre el Dios desconocido. Es un gesto inicial que no es una estrategia superficial, no es una estrategia de venta, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? De marketing, ¿no? Que podríamos decir a día de hoy, sino una expresión de respeto genuino. Y ahí es donde yo quiero incidir, ¿no? No tanto como hacen los publicistas, que también hacen un poco este proceso, ¿no? De querer observar la sociedad, entablar un lenguaje común, porque, claro, después te quiero vender un producto, ¿no? No, buscando el respeto genuino a la búsqueda de Dios de esas personas. Por eso creo que también hoy la Iglesia está llamada a comenzar desde el reconocimiento del otro, evitando actitudes de superioridad espiritual, de superioridad moral, de superioridad religiosa, o incluso de desprecio que dificultan cualquier encuentro real con Dios por medio de Jesús. Yo creo que desde nuestro centro, que sigue siendo Jesús, la revelación de Dios en Jesús, sin enjuiciar a nuestra sociedad, viendo lo que hay del Evangelio en la misma, quizás podríamos encontrar una manera de poder hablar, de poder conectar con el Evangelio de Jesús. Y más en una sociedad que es poscristiana, es decir, que comparte en su sustrato principios y valores del reino y que muchas veces ni siquiera conocen de dónde vienen esos principios y valores, ¿no? Pero quizás nosotros, que tenemos este compromiso con el seguimiento de Jesús, podemos leer perfectamente lo que hay detrás y poder ver y conectar con aquellos que trabajan por aquellos valores que compartimos en el Cristo, ¿no? Porque anda que no hay entidades, instituciones, ONGs que comparten mucho de lo que la Iglesia cristiana proclama. A veces se puede considerar humanismo, pero cuando rascas, ¿no? ¿De dónde sale este humanismo europeo? Si no es del cristianismo de fondo, ¿no? Muchas veces. Por lo tanto, creo que la sociedad nos brinda oportunidades para hacer esos puentes, ¿no? La segunda idea es que un Dios cercano ya está presente, precisamente por su cercanía en medio de esa sociedad, que en definitiva es un poco lo que os estoy tratando de decir. Y este Dios cercano propone un estilo de vida que se aleja de la inhumanización de las personas, de
costumbres y maneras esclavizantes hacia uno mismo y hacia los demás, o que genere la indignidad. Ese Dios está proponiendo, en definitiva, en ese acercamiento a nuestra propia sociedad, está proponiendo valores y principios de vida, y como decíamos desde el estudio de Juan, de vida abundante, ¿no? Y Pablo argumenta que aquel de quien habla con tanta vehemencia es precisamente ese Dios que es el Dios que no conocen, ¿no? Ese Dios de la vida, ese Dios que está tratando de, en Jesús, exponer su programa pro humanidad con mayúsculas, ¿no? Pro dignidad. Y en definitiva, Pablo ha encontrado la manera de poder exponer ese mensaje de vida abundante en medio de la sociedad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera predicado a los judíos, a las personas temerosas? Porque pensad que Pablo hizo esto muchas veces en otros lugares, ¿no? Se acercaba a la sinagoga, aquellos que tenían el lenguaje común, ¿no? Con el judaísmo. Una sinagoga que, por otra parte, también hay que decir que era plural, ¿no? No en todas las sinagogas tenían los mismos discursos, igual que la propia Iglesia a día de hoy, ¿no? Quizás, a lo mejor, ahí hubiera encontrado un público más receptivo para poder conectar, ¿no? Con la explicación de Jesús que él podía dar desde el mundo judío, ¿no? Sin embargo, no va por aquí, no utiliza, ¿no? Esa manera de acercarse a las personas que viven en Atenas en un contexto tan diferente al judío, ¿no? En cambio, habla de Dios como creador, de una manera que habría sido familiar y aceptable para la audiencia. De hecho, cita a poetas de la época y hace guiños a los filósofos del momento, que también han ido pensando y desarrollando una idea de Dios detrás de todo aquello que está creado. Y encuentra una manera de poder hacer presente al Dios de Jesús. Como digo, habla de un Dios, pues, en definitiva, creador, de una manera que ellos podían entender. En el versículo 28 cita a dos filósofos griegos que afirman que toda la humanidad es descendiente de este Dios. Como digo, ¿no? En la cultura de la época también los filósofos habían discurrido también, ¿no? Algunas de esas verdades coincidentes desde el seguimiento del Cristo. Esta afirmación es la que va a servir a Pablo para introducir otras cuestiones sobre el culto, sobre la reflexión de la vida, etcétera, etcétera. Y en definitiva, una condena de la idolatría que no es más que una condena de aquellas prácticas que alejan de la vida al ser humano y a la sociedad. Este modo de argumentar revela que toda verdad es, en última instancia, verdad de Dios, independientemente de quién la pronuncie. Toda verdad es verdad de Dios, independientemente de quién la pronuncie. No es la Iglesia muchas veces la única que puede hablar de la verdad de Dios. Y no todo lo que dice la Iglesia podría ser a veces considerado, ¿no? verdad de Dios. No sé si os habéis preguntado eso, ¿no? Pablo no teme dialogar con el pensamiento de su tiempo, ni citar autores no creyentes, ¿os habéis fijado? Como lo diríamos hoy en día, reconociendo en ellos intuiciones que apuntan hacia la verdad divina, aunque no los nombre plenamente. Frente al temor o al rechazo de la cultura y del pensamiento ajeno, este pasaje al final nos va a invitar a una fe que escucha, que discierne y que dialoga con la sociedad. No se trata de diluir el mensaje del Cristo, sino de descubrir cómo Dios ya está, de alguna manera presente, actuando en medio de la sociedad y en medio de este mundo. Qué importante es ser humildes a la hora de exponer al Cristo ante las personas que nos rodean. No se puede tener una actitud de escucha de verdad si no hay humildad. Y estos temas salieron ayer en ese encuentro ecuménico que tuvimos, ¿no? Me suena y me resuenan las palabras de Jesús. Quien no es contra nosotros, por nosotros es. Qué apertura, ¿no? de frase, qué apertura de frase. Por último, una invitación sin condena, porque al final el discurso va a concluir con un llamado a la audiencia al arrepentimiento. Hoy esa palabra está cargada religiosamente, ¿no? Yo prefiero utilizar muchas veces una invitación al cambio, a la transformación, en preparación, en definitiva, para el encuentro con Dios, que de alguna manera nos va a pedir qué es y por qué apostamos por la vida, ¿no? ¿Qué hemos hecho por la vida, en definitiva, ¿no? Por la vida abundante, por la vida, por dar dignidad a nuestra propia existencia y también a la de los demás, ¿no? Pablo no condenó a los oyentes, invitó a pensar, invitó a la transformación, respetando los procesos de cada uno de los presentes, ¿no? Y esto, claro, puede parecer un juego de palabras, pero no lo es,
porque existe una gran diferencia entre rechazar algo que otro aprecia y rechazar a las personas. Y claro, para mí es indiscutible que el rechazo de las personas nunca es una opción para quien realmente ha entendido el seguimiento de Jesús, ¿no? Al mismo tiempo, el corazón del mensaje no está en lo que el ser humano hace para alcanzar a Dios, sino en lo que Dios hace por la humanidad. Frente a una religiosidad que muchas veces se centra en el esfuerzo humano por apaciguar lo divino, para ganarte el favor y el respeto de los dioses, ¿no? Pablo proclama a un Dios que toma la iniciativa de acercarse al ser humano, que pasa por alto la ignorancia, un Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre como todos y cada uno de nosotros y que ha resucitado venciendo el poder de la muerte, en definitiva, venciendo el poder de la deshumanización absoluta que muchas veces genera en nuestra vida, nuestra conducta, y que busca además reconciliarse con las personas, entablar una relación de tú a tú, auténtica, sincera, de verdad, aceptándonos tal y como somos, que lo cantamos, tal y como lo hemos cantado, ¿no? Los versículos que siguen muestran la diversidad de respuesta por parte de la gente que escuchaba a Pablo, ¿no? Unos se ríen, otros tienen interés y quieren saber más, como cuando navegas por la web, ¿no? ¿Quieres saber más? Clica aquí. Otros hacen un ejercicio de fe. Y esta variedad de forma, pues también es la experiencia cristiana, ¿verdad? La experiencia de cada uno de nosotros y también de la propia comunidad cristiana. A veces recibimos a nivel personal o comunitario burlas, otras generamos interés, me gustaría saber más, y otras provoca cambios de fe y realmente la gente apuesta por seguir a Jesús, ¿no? Esta variedad de forma, en definitiva, es, como digo, parte, o de formas de respuestas, parte de la experiencia cristiana. No debemos esperar que nuestra fe resuene en todo el mundo. Ni nos corresponde condenar a quienes eligen un camino diferente. Como Pablo, lo que estamos es llamados a ofrecer un mensaje con fidelidad, centrado en Jesús, desde el respeto radical a las opciones de todos y cada una de las personas que nos rodean. Y acoger, eso sí, a quienes deseen acercarse, a quienes quieran clicar en yo quiero conocer más, también radicalmente, sin importar sus mochilas, ni sus pensamientos, ni cómo, ni el por qué se han acercado a Jesús. Una acogida radical desde la gracia, igual que Jesús nos acogió a todos los que estamos aquí. Igual. Estamos llamados, por tanto, a acoger a quienes desean mantener abierto el diálogo con quienes quizás en adelante quieran volver a escuchar o quieran acercarse de otra manera a Jesús. Qué difícil es mantener una cultura de respeto en una sociedad como la que vivimos, ¿no? ¿Sabéis? A mí me parece que esa es una de las grandes aportaciones que podríamos hacer como Iglesia. Primero hacer la nuestra, que creo que no hemos destacado en la historia, ¿no?, por ser ese modelo, y después quizás aportarlo como un valor nuestro para la sociedad, porque hoy la falta de respeto hacia el uno y hacia el otro, por cualquier razón, ¿verdad?, está al orden del día. Y cuando digo falta de respeto, al final es condenar a los demás, deshumanizar a los demás en nuestros propios discursos y descalificaciones cuando no entendemos o no comprendemos lo que los otros están diciendo. Claro, no estoy hablando, ¿no?, de la lucha por la justicia, etcétera, etcétera, ¿eh? ¿Entendedme? Por lo tanto, cultura del respeto. Para mí, Pablo, todo un ejemplo en ese texto, ¿no? Conclusión, aquí pongo la foto de nuestra iglesia, una de las fotos de nuestra iglesia, ¿no? Porque en definitiva esto al final es para nosotros, no es para Pablo ni para los griegos que ya no están, ¿no? El relato del Areópago nos invita a imaginar qué tipo de iglesia estamos llamados a ser hoy. No una iglesia cerrada en nosotros mismos, ni temerosa del mundo ni de la sociedad, calificándola de demoníaca y tantos otros discursos que muchas veces rondan, ¿no?, las iglesias cristianas, sino una comunidad que se atreve a salir, a escuchar, a aprender y a dialogar. Una iglesia que reconoce la dignidad de cada persona, que valora la diversidad de experiencias y que sabe descubrir semillas de verdad y de búsqueda espiritual, incluso fuera de los propios límites de la comunidad cristiana. Una iglesia que no pierde su centro, que sigue siendo Jesús, el Dios de Jesús,
Ese sigue siendo nuestro centro. Pero ese centro no nos va a desviar de poder compartirlo desde el respeto y desde la escucha a los demás. Seguimos anunciando con humildad, con convicción, pero desde la humildad, que en Jesús resucitado Dios ha salido al encuentro de toda la humanidad. No imponemos, no condenamos, no excluimos a nadie. Y ahora vamos a participar del pan y del vino, que es una muestra de todo ello, ¿no? Esta iglesia apuesta por invitar. Esta iglesia en concreto, y hablo de San Pau, apuesta por abrir espacios, por acompañarnos en procesos, los unos con los otros, buscando seguir cada día más fielmente a ese Jesús, a ese que nos vino a hablar de la vida de Dios. Ser una iglesia abierta, progresista, no en el sentido político del término, e inclusiva, que no significa en ningún caso diluir el Evangelio, sino encarnarlo de forma más fiel, acogiendo sin condiciones, dialogando sin miedo y confiando en que el Espíritu ya está obrando en cada persona, incluso antes de que lleguemos nosotros. Iba a añadir originalmente a estropearlo, pero espero que no. Como Pablo en Atenas, hablamos en medio de muchas voces y como él, sembramos sin controlar el resultado. Algunos se alejarán, otros van a querer seguir escuchando, otros van a encontrar que este camino es una buena noticia para sus vidas. Y nuestra tarea no es otra más que anunciar con respeto, vivir con la mejor coherencia desde la gracia y desde el amor y amar sin límites. Que el Señor bendiga su palabra.